Hola, bienvenidas a esta clase del curso Patriarcado y Capitalismo en tiempos de crisis. En esta clase vamos a abordar el tema de violencia y punitivismo, el movimiento de mujeres frente al Estado. Vamos a ello. Desde que en el año 2003 empezaron a registrar oficialmente los feminicidios en el Estado español, son 1.053 las mujeres asesinadas por violencia machista. Sin embargo, esta cifra aumenta si tenemos en cuenta todos los casos que no entran en las cifras oficiales porque no se consideran violencia machista según la legislación actual, es decir, únicamente la violencia ejercida por una pareja o una expareja. En el momento de grabar esta clase, en julio de 2020, tenemos que sumar 44 feminicidios en lo que va de año y un agravamiento de la situación para muchas mujeres que han sufrido violencia de género durante el confinamiento. Si miramos más allá de las fronteras del Estado español, en el mundo cada día 137 mujeres son asesinadas por su pareja o por un miembro de su familia. Además, durante los confinamientos dictados por los gobiernos en todo el mundo, se incrementaron en un 30% las denuncias por violencia de género. Una cosa que tenemos que tener clara es que los asesinatos machistas son el último eslabón en una larga cadena de violencias contra las mujeres, la punta de un iceberg o la expresión más visible de una espiral de violencias. Nosotras consideramos como violencia machista otras expresiones que van más allá de las limitadas que recogen en la legislación. Las agresiones, sí, las violaciones, el acoso sexual en el lugar de trabajo o estudio, pero también un conjunto de violencias que se ejercen en este sistema contra las mujeres y no solo contra las mujeres, como la precariedad, la pobreza, el desempleo, la violencia policial, la violencia racista o la violencia psicológica, las muertes por abortos clandestinos, las asesinadas y torturadas en guerras, todas ellas otras múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Y las propias instituciones del Estado capitalista son a menudo las que ejercen gran violencia sobre las mujeres trabajadoras, sobre las migrantes, sobre las mujeres que luchan, como las compañeras chilenas que se enfrentaron y se enfrentan al gobierno de Piñera e inspiraron un canto que repetimos en todo el mundo. Ese en el que ellas decían: el violador son los pacos, la policía, el violador son los jueces, es el Estado y es el presidente. Hoy tenemos que mencionar las enormes movilizaciones contra el racismo institucional y policial que están haciendo arder Estados Unidos. En ellas, las mujeres negras están en la primera línea, con la rabia de sufrir en primera persona y cada día triplemente esta violencia, desigualdad y opresión. Sus nombres también se suman a la larga lista de asesinatos a manos de la policía, pero tienen muchísima menos repercusión en los medios de comunicación. Este silenciamiento y la impunidad de sus asesinatos son también el último eslabón de una larga cadena de violencia institucional que cae sobre las mujeres negras, y aún más si se trata de mujeres trans, como han salido a denunciar miles en los últimos días tras los asesinatos en Estados Unidos de 2 trans negras que han despertado el grito Black Trans Lives Matter. El fuego de las calles puede abrir el camino a una revuelta contra la opresión y la desigualdad. Volviendo a los casos de violencia de género, nos hacemos la pregunta: ¿cómo transformamos la rabia, las movilizaciones espontáneas de indignación y las redes de solidaridad en una lucha radical contra este sistema capitalista patriarcal? En primer lugar, es fundamental entender que se trata de una cuestión estructural. Por lo tanto, no puede tener una salida individual. Todas hemos gritado en las movilizaciones: no es un caso aislado, se llama patriarcado. Aquí, el movimiento de mujeres, expresamos la idea de que no se trata de excesos individuales ni de problemas privados, sino que es una cuestión estructural que se reproduce en la sociedad patriarcal. Por otra parte, la violencia de género puede afectar a mujeres de todos los estratos y clases sociales. Por eso sería equivocado cualquier reduccionismo de clase en este tema. Sin embargo, no se puede negar que algunas mujeres, condicionadas por sus situaciones materiales desfavorables, desempleo, precariedad
o por el hecho de ser migrantes, son mucho más vulnerables que otras para prevenir y para enfrentarse a estas situaciones. Es decir, no puedes enfrentarte de la misma forma a una situación de acoso en el ámbito laboral si dependes totalmente de ese trabajo para llegar a fin de mes. O es mucho más difícil que te separes de un maltratador si no puedes permitirte pagar un alquiler. Uno de los casos que más indignación ha desatado contra la justicia patriarcal en el Estado español es el caso de La Manada. Desvelaba una cuestión fundamental a la que nos referíamos, que las instituciones del Estado capitalista, precisamente, reproducen, justifican y legitiman los prejuicios patriarcales, culpabilizando o revictimizando a las mujeres. Es un caso que no solo nos mostró que estos estereotipos perviven en las instituciones del Estado y que los agresores son en muchos casos parte de las fuerzas policiales que nos dicen que son a las que tenemos que acudir, sino cómo se volvía a responsabilizar a las mujeres por las agresiones que sufren y culpabilizarlas si no toman las precauciones que se les exigen. Nosotras hemos sido parte, junto a miles de mujeres, de las movilizaciones contra la sentencia de La Manada, denunciando la justicia patriarcal y denunciando ante cada feminicidio que se trata de una violencia estructural con la que hay que acabar de raíz. Pero al reflexionar sobre la cuestión de la violencia hacia las mujeres, no podemos dejar de plantearnos algunas preguntas incómodas. ¿Cómo reclamar justicia, pero al mismo tiempo rechazar un punitivismo que fortalece al Estado capitalista patriarcal? Punitivismo entendido como la estrategia que pone en el centro la búsqueda de castigo individual interpuesto por las instituciones capitalistas, como la justicia o la policía. Y otras preguntas como ¿por qué hay sectores del movimiento feminista que se movilizan tanto contra algunas violencias y tampoco contra otras? ¿O cómo podemos evitar las tendencias separatistas del movimiento de mujeres que lo aíslan en la impotencia? Lo que nos lleva de nuevo a la gran pregunta: ¿cómo luchar para terminar con esta sociedad patriarcal? En el libro Patriarcado y Capitalismo, Josefina Martínez y Cintia Burgueño explican que es innegable que la situación de las mujeres ha mejorado en las últimas décadas con la conquista de algunos derechos, como el derecho al aborto o el fin de códigos matrimoniales, como en el caso del Estado español, en el que el código establecía que la autoridad del marido debía obedecerse automáticamente, llegando incluso a penar con cárcel si no lo hacía. Sin embargo, el capitalismo nos ha enseñado que aunque podamos efectivamente avanzar y conquistar algunos derechos, la emancipación de las mujeres y la de otros sectores oprimidos es imposible mientras subsista este régimen social, político y económico. Es decir, los avances siempre van a estar limitados por extensión y por tiempo. Son solo para unas pocas y en unos pocos lugares, y siempre están amenazados. Por poner un ejemplo, el caso del derecho al aborto, conquistado formalmente en el Estado español, pero limitado para las migrantes sin papeles y para las menores de edad, y que siempre se encuentra en constante disputa y ataque por parte de partidos y grupos conservadores, como la Iglesia. Esto pasó con la contrarreforma de Gallardón, que se logró tumbar en las calles con mucha movilización, pero de la que sí consiguieron pasar el recorte de este derecho a menores de 16 y 17 años. No podemos negar las realidades que contrastan brutalmente con esta idea de un progreso sin contradicciones hacia una mayor igualdad de género. Os dejo con mi compañera Verónica Landa, que va a seguir desarrollando esta idea. La segunda ola del movimiento feminista en los años 60 y 70 logró sacar a la luz lo que hasta entonces se consideraban cuestiones exclusivas del ámbito privado, poniendo sobre la mesa que no se trataba de un problema individual de una mujer en concreto, sino que se trataba de un patrón que dejaba ver su carácter estructural. La violencia de género, las violaciones, el acoso sexual, empezaron a adquirir peso en estudios, en la opinión pública y también en la legislación. Y se empezó a insistir en la idea de que se trataba de una violencia sistemática como parte de relaciones patriarcales. La violencia hacia las mujeres, como he dicho, se tipificó en códigos penales y se aprobaron nuevas leyes específicas en distintos países. Pero paradójicamente, en el acto de exigir el reconocimiento de estas formas de violencia
por parte del sistema penal, se obtuvo un resultado contradictorio, porque la tipificación como delitos permitió que se visibilizaran, pero por otra parte, el sistema penal funciona mediante la atribución de responsabilidades individuales. ¿Qué quiere decir? Bien, Andrea Datri explica en uno de los artículos que dejamos como bibliografía que judicializar la opresión patriarcal restringe su definición, limitando los alcances de la punición a una serie de conductas tipificadas de las que solo pueden ser responsables algunos individuos de manera aislada. Además, se le pide a un Estado, que no es ni mucho menos una institución neutral, sino que es el garante de la explotación de la clase trabajadora y que se funda en el mantenimiento de la propiedad privada mediante el monopolio de la fuerza, a ese Estado se le pide que reconozca los abusos contra mujeres y que castigue a sus autores. Lo mismo o una cosa parecida ocurre con los intentos de contentar al movimiento Black Lives Matter con el castigo individual de alguna gente, pero que es un castigo ejercido por el mismo Estado al que el movimiento señala y cuestiona por su racismo estructural. La tipificación en el sistema penal y el establecimiento de castigos recoge una relación de fuerzas engendrada por la lucha y la movilización de las mujeres contra la opresión, pero no puede más que mitigar las consecuencias de la violencia patriarcal. El establecimiento y aumento de penas o los castigos ejemplares, que por una parte se espera que actúen como una especie de reparación para las víctimas y por otra parte que hagan de política de prevención, demuestran que no son efectivos para acabar con la violencia patriarcal que se sigue reproduciendo porque es estructural a las sociedades de clase. Nosotras, desde Pan y Rosas, acompañamos el reclamo de justicia para las víctimas de feminicidios, el exigir al Estado el cumplimiento de políticas de atención integral a las víctimas de violencia antes de que se transformen en víctimas fatales, la denuncia de la revictimización provocada por los mismos agentes del Estado, la exigencia de legislación de derechos elementales de los que aún hoy son privadas las mujeres en las democracias capitalistas contemporáneas, son algunas de las demandas, ¿no? Son una parte de una lucha legítima por hacer menos insoportable la vida de millones de mujeres. Pero es muy diferente convertir estos reclamos en el objetivo único y final de la lucha, lo que condujo al feminismo a una impotente situación actual donde la violencia patriarcal se recrudece y además adquiere nuevas formas moldeadas por el capitalismo. Sin embargo, con el avance del neoliberalismo que explicaba Josefina Martínez en la primera clase, el tratamiento de esta cuestión por parte de organizaciones feministas institucionalizadas, por parte del Estado y de ONGs, tendió a separar la llamada violencia doméstica de otras violencias del sistema. Y es que el feminismo se había convertido en algo que era aceptable siempre y cuando no cuestionara el sistema capitalista y el sistema patriarcal de conjunto, ¿no? Por otra parte, actualmente los partidos conservadores y de extrema derecha están en guerra contra la supuesta ideología de género y su estrategia es volver a llamar a la violencia de género, a la violencia machista, como violencia intrafamiliar, justificándolo con que hay víctimas de todas las edades y géneros, ignorando que la mayoría de las víctimas, el 80%, son mujeres y el 80% de los victimarios son hombres. O como decíamos en la primera sesión del curso, con el ataque al 8 de marzo como causa del coronavirus, ¿no? Pero la necesidad de salir a frenar a esta extrema derecha misógina no quiere decir que nos tengamos que replegar a defender la legislación existente, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno del PSOE, Zapatero, aprobó en el 2004 la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que es presentada como un ejemplo a nivel internacional. Pero muchas organizaciones feministas denunciaron que solo consideraba y sigue considerando la violencia de género a las agresiones cometidas por una pareja o expareja, dejando de lado numerosas situaciones
como se ven en las cifras de feminicidios. Mientras que el Estado, a su vez, ha ido recortando los pocos recursos destinados a la prevención en el ámbito sanitario y el educativo. El punitivismo, frente a estos recortes, se ofrece casi como la única respuesta, ¿no? Pero toda interpretación de violencia hacia las mujeres separada del resto de entramados de dominación pierde poder explicativo, porque no permite comprender el conjunto y por lo tanto no permite diseñar una estrategia acorde para enfrentarla. Mientras sectores del feminismo aseguran que la violencia machista es una guerra que nos han declarado a las mujeres, algunas activistas llegan a sostener que todos los hombres son enemigos y potenciales violadores, como si hubiera algo innato o biológico que los predispusiera a ser agresores sexuales y a nosotras, como mujeres, a ser víctimas. Con argumentos de este tipo se intenta justificar una estrategia separatista para el movimiento de mujeres. El debate tiene una larga historia dentro del movimiento feminista y desde la tradición del feminismo socialista hemos sostenido que las estrategias separatistas debilitan la lucha contra el patriarcado y el capitalismo, ya que dividen a los oprimidos entre sí y terminan imponiendo una lógica de permanente resistencia. Esta lógica separatista del feminismo radical de la segunda ola en los años 60 también fue cuestionada por los feminismos socialistas, por los feminismos negros, de color y anticoloniales. Mientras que las primeras feministas radicales sostenían la idea de que la masculinidad y la feminidad eran construidas socialmente y planteaban una lucha para superar la dicotomía de género, después aparecen posiciones donde el género emana de forma directa de las características biológicas de mujeres y de hombres, lo cual también ha llevado a algunos sectores del feminismo radical a sostener posiciones transfobas, ¿no? Y un buen ejemplo de esta deriva reaccionaria la podemos ver en el partido feminista de Lidia Falcón, que recientemente fue muy aplaudida por Hazte Oír. Lo contrario de las concepciones esencialistas es comprender que los géneros se construyen socialmente y que el sistema patriarcal capitalista reproduce una socialización diferencial a través de la familia patriarcal, de la educación, de los medios de comunicación y de otras tantas instituciones, estableciendo pautas de feminidad y pautas de masculinidad. Si planteamos que la violencia machista y la opresión de las mujeres es una cuestión estructural, nuestra lucha contra la violencia machista no puede limitarse a un cambio cultural, porque son necesarias un conjunto de medidas que transformen la situación material de la mayoría de las mujeres y también de los hombres. Pero estas medidas urgentes y necesarias que arremeten contra el patriarcado también lo hacen contra el capitalismo, contra la propiedad privada y contra los intereses y beneficios de las grandes empresas y fortunas. De aquí la resistencia de los partidos políticos que protegen y gestionan los intereses de los capitalistas o de aquellas organizaciones que fueron cooptadas y e institucionalizadas y que abandonaron por completo la perspectiva de transformación radical de la sociedad. Un ejemplo de una de estas medidas sería la necesidad de viviendas dignas para las mujeres maltratadas, que implica una lucha común contra los intereses de los bancos y de los grandes especuladores inmobiliarios, que tienen entre sus propiedades miles y miles de viviendas vacías con las que hacen negocio. El acoso laboral se sustenta sobre la precariedad y la lucha para acabar con él pasa necesariamente por acabar con las condiciones precarias con las que se benefician las empresas, así como por imponer comisiones de mujeres en cada centro de trabajo que se ocupen de los casos de acoso sexual o laboral y de la discriminación hacia las trabajadoras, exigiendo, entre otras muchas cosas, licencias pagadas para las mujeres que atraviesan una situación de violencia y que desde luego no se van a detener ante cualquier abuso de la patronal. O
o ante la doble carga laboral de las mujeres, que se ve agravada cuando hay una situación de crisis y más con los años de recortes y privatizaciones que venimos sufriendo y que ahora se ha profundizado aún más por la crisis sanitaria y social del coronavirus. Una situación que podría aliviarse con guarderías gratuitas en todos los centros de trabajo y que estas guarderías estén a cargo de los beneficios de las grandes empresas, que no salen de otro sitio más que del trabajo de estas mismas mujeres y de sus compañeros. O otro de los ejemplos puede ser la pelea contra las violencias sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad que ejerce la Iglesia. Por ejemplo, el derecho al aborto gratuito universal, el derecho al acceso gratuito a los anticonceptivos y una educación sexual y afectiva diversa. Son tres ejes que enfrentan a la Iglesia Católica con el derecho a decidir sobre la propia sexualidad, pero que también enfrentan con un Estado que sigue teniendo fuertes relaciones con la Iglesia Católica. Por todo eso, la lucha contra la violencia machista no puede aislarse de la lucha contra el capitalismo patriarcal. La autoorganización de las mujeres y la lucha por medidas de prevención efectivas son fundamentales y tenemos que tener como perspectiva que lo que hay que cambiar es la sociedad de conjunto. Que cada una de estas conquistas sea un punto de apoyo para seguir luchando. Vivimos en una sociedad donde cada día las mujeres son asesinadas por ser mujeres, donde las personas racializadas son asesinadas por la policía y donde decenas de miles mueren en el Mediterráneo por ser migrantes. Una sociedad donde millones de personas padecen miseria o hambre, mientras un puñado acumula riquezas y se hace aún más rico durante las crisis que golpean a la mayoría de la población, como hemos visto ahora con la crisis del coronavirus, y donde las mujeres son la mitad de los pobres del mundo. Ante la violencia machista no hay solución de fondo desde un feminismo punitivista que fortalece al mismo Estado carcelario que nos oprime y que garantiza la explotación de millones de seres humanos, como decíamos al principio, ni tampoco con un feminismo separatista que sitúa como el enemigo a quienes debemos sumar como compañeros en esta lucha, porque si la división entre los oprimidos es lo que prevalece, gana una y otra vez el sistema capitalista y patriarcal. Para acabar con toda forma de violencia hacia las mujeres, tenemos que apuntar al corazón de este sistema que se alimenta de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros cuerpos, recuperando la perspectiva de transformación radical de la sociedad.